que si tú oyes con fe, recibirás, se materializará la obra del Espíritu en tu vida. Habrá un levantamiento en tu mente, en tu corazón. Bienvenidos y bienvenidas a esta su casa. Ahí donde estás, hemos venido a decirte que eres más que enriquecido en el Señor. Y el Señor está contigo como poderoso gigante. Hoy venimos a alabar su nombre, su misericordia, su grandeza, así como lo revela Salmo 117, 2. Así menciona que agradamos, adoramos el nombre del Señor. Así que yo te invito a que en este momento tú te pongas ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, te pongas tu corazón y tu mente para exaltar el nombre del Señor. Porque más que grande y glorioso es su nombre y su fidelidad es por todas las generaciones. Así que yo te invito a que podamos orar juntos en este momento. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú has sido más que fiel con nosotros, con nuestras familias, nuestros amigos, Señor. Gracias porque tú eres perfecto, porque tú eres glorioso, Padre. Gracias porque tu misericordia y tu fidelidad son nuevas en este día. Y por eso hemos venido a declarar bendición. Hemos venido a declarar una palabra de bendición, Señor. Y te pedimos que tú te manifiestes, Padre, desde el principio hasta el final, y que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Si tú puedes levantar tus manos ahí en tu casa donde estás, donde quiera que nos estás sintonizando, porque sabemos que el Señor está con nosotros donde quiera que estemos, y Él sigue siendo fiel. Es su de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Declaramos juntos: fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Solamente nos basta tu fidelidad, Señor. Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, 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 su fidelidad y tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Señor, adoramos al Padre en espíritu y en verdad.
Te adoramos, Señor, en esta maravillosa noche. Es refrescante, Padre, es terapéutico cuando te adoramos. Algo pasa en nuestro interior, algo se alinea en nuestra mente, algo se conecta en nuestros corazones, algo se perfecciona en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros corazones agradecidos. Señor, algo sucede cuando te adoramos. Gracias, Señor, por este refrigerio que nos da el estar en tu presencia. No queremos nunca desconectarnos de tu presencia. Padre, gracias porque nos permite adorarte. Antes no te adorábamos, antes no te conocíamos. Como dice tu palabra, que la gente adoraba lo que no conocía, mas ahora te adoramos. Tú nos eres revelado a través de la palabra. Háblanos en esta noche, revélanos tu naturaleza, tu gracia, tu favor a nuestras vidas. Te adoramos, ayúdanos a oírte con fe en esta noche y que se produzcan los milagros, que se produzcan, Señor, los acontecimientos que tienen que acontecer a nuestro alrededor, lo que ya tú has determinado para nosotros, porque tú dices en tu palabra que tú tienes pensamiento de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos en Cristo Jesús. Oramos por esta nación, aprovechamos y levantamos un clamor por esta nación, por las naciones de la tierra. Espíritu Santo, paséate. Tu palabra dice que en Génesis, cuando no había nada en la tierra, el Espíritu Santo se paseaba donde había un desorden y hubo un orden. Se manifestó, se materializó un orden porque vino de tu palabra. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, muévete, paséate por todas las naciones de la tierra, ordenando las personas, ordenando las tierras, ordenando, Señor, los sistemas de la tierra. Que tu misericordia nos abrace, nos arrope, que tu gracia, tu favor en este tiempo del fin sea materializado en nosotros. Hoy ayúdanos en esta noche a oír con fe tu palabra, a interiorizarla y dejarla que nos gobierne y nos dicte la manera y la forma de cómo comportarnos en la tierra. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno que se conectó en esta noche para oír con fe lo que Dios tiene que decirle. Tenemos que escuchar la voz dentro de la voz, porque hay un plan, hay un diseño que Dios quiere revelarle a todo aquel que se conecta al espíritu de su palabra. Y en esta noche hablaremos bajo el tema el oír con fe. E inmediatamente pondremos la base escritural respecto a este tema. Dice la palabra en Gálatas, en el capítulo 3, del 1 en adelante. Dice la palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, le decía el apóstol Pablo, le escribía a los Gálatas y le decía una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Wow, esa pregunta como que arrincona a uno. Cuando uno lee esta pregunta que le hace el apóstol Pablo a los Gálatas, si recibimos, ¿verdad?, el Espíritu, la vida de Dios por las obras de la ley muertas o por el haber oído con fe. Yo hoy en esta noche quiero demostrarte por la palabra que si tú oyes con fe, recibirás, se materializará la obra del Espíritu en tu vida. Habrá un levantamiento en tu mente, en tu corazón. Cambiarán tus entornos cuando escuches la palabra con fe, cuando la interiorices y la oigas con iniciativa y con disposición de obedecerla. ¿Cuántos se conectaron hoy para oír con fe esta palabra de gracia? Repita ahí donde está, por favor. Diga conmigo: mi oído se entrenará hoy para que oiga con fe.
Eso es poderoso. Tenemos que entrenar, agudizar nuestros oídos espirituales para oír la voz de nuestro Padre en medio de tantas voces que estamos escuchando hoy en día. Cuánta gente desorientada porque no sabe a qué voz atencionar. Cuántas personas que no saben ni dónde están, ni de dónde vienen, ni para dónde van, porque ahora están muy desorientados escuchando tantas voces. Estamos en una vida peligrosa donde hay tantos ruidos, donde hay tantas voces, y el Espíritu Santo en esta noche nos ayudará a poder desencriptar la voz correcta de nuestro Señor, para obedecerla y para ver materializada su gloria en nosotros a través del oír con fe la palabra de esta noche. Y escúcheme por favor atentamente, y más vale que lo anote si le interesa. Dios, escuche, Dios no tiene nada que decirle a usted, escribía yo aquí, a menos que lo que Él te diga lo oigas con un oído de la fe. Aleluya. Dígale a alguien por favor que le acompaña en esta transmisión: cada vez que se conecte a un culto, dígaselo, cada vez que te conectes a un culto, conéctate con el oído de la fe y cierra el oído de la incredulidad. Es que a veces el hombre tiene dos oídos. Uno que puede ser escuchado, el oído con fe, y otro un oído de incredulidad, que no se materializa, no se asienta en su corazón ni en su espíritu. Los que escucha a través de la palabra. Fíjese que hoy yo no le estoy hablando de un periódico, no le estoy hablando de una revista o de un libro bestseller, no le estoy hablando de una obra literaria de los intelectuales de la época. La gente tiene un problema, le cree más fácil a lo que dice un periódico que a lo que dicen las escrituras. Esto salió de la boca de Dios y necesitamos urgentemente, con diligencia, escuchar la voz de nuestro Padre, de nuestro Creador, y no solamente escucharla, sino oírla con fe, no con un oído incrédulo, no con un oído angustiado, no con un oído afanoso, con un oído de paz y de reposo en el espíritu, para escuchar la dulce voz de nuestro Creador. Yo creo que esta noche Dios quiere hablarnos a todos a través de su potente palabra de gracia, que tiene poder para darnos herencia entre los santificados, que tiene poder para materializar sus milagros en nuestra vida. Dios anda buscando gente que le crea, que le oiga, que le obedezca a su poderosa palabra. Entonces, el antónimo, lo contrario, ¿qué será entonces el oír sin fe? Anótelo. Que entonces ya vimos qué es oír con fe. Ahora, ¿qué será oír sin fe? Y yo escribí aquí, sentía del Señor decirle: el oír sin fe es oír la palabra de Dios sin la actitud y la pasión correcta para recibirla. Lo más grande es cuando a alguien no le interesa algo, lo oye y todo lo que oye por un oído le sale por el otro. Cuando no hay una iniciativa, no hay una buena actitud, no hay apasionamiento por lo que quiere oír, Dios mismo podrá bajar del cielo, materializado de nuevo en la tierra, encarnado en alguien, y decirle esto, lo otro. Pero si no le interesa, si no tiene pasión por lo que su Padre, su Creador, quiera decirle, podrá ser lo más poderoso, lo más revelatorio que el Padre pueda decirle, y no causará ningún efecto en su vida. Escuche lo que dice Gálatas en su capítulo 3, del 3 en adelante. Dice Pablo, le sigue escribiendo Pablo a los Gálatas y le dice con una pregunta: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, dice una pregunta: ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vuelve y Pablo y le retoma el punto a los Gálatas y le dice: las maravillas que viste no vinieron por las obras de la ley, vinieron porque alguien oyó con fe lo que Dios quiso decirle. Dígale a alguien que tiene a su lado, por favor: ¿con qué oído oyes la palabra? ¿Con un oído de fe o con un oído angustiado? No podemos rápidamente venir, conectarnos a la palabra y abrir la página y que yo necesito oír una palabra rápido de Dios. No, este asunto es
reposadamente en paz. Me llega a la mente ahora cuando Cristo mandó a recostar, cuando el pueblo tenía hambre y los discípulos dijeron: Señor, no tenemos pan ni peces. Lo primero que el Señor le dijo a los discípulos: dile al pueblo que se recueste, ¿verdad?, en la llanura, porque yo me voy a manifestar a ellos. El Señor necesita que tú estés en paz para Él hablar a tu espíritu, darte las guianzas y las directrices correctas a tu vida en la tierra. ¿Saben lo que es entonces un oído angustiado? Anótelo. Es un oído que no recibe la paz y el reposo que trae la palabra. Es un oído que no instala la palabra de vida y de los milagros en nuestros corazones. Significa que el oír con fe es oír la palabra con esperanza y seguridad de que si Dios lo dijo, se cumplirá por encima de todas las circunstancias. ¿Cuántos lo creen hoy? El oír con fe es oír con esperanza, con denuedo, con ánimo pronto, con iniciativa, muy crédulo de lo que Dios podrá decirle a su espíritu. Hoy la Biblia dice que el que se acerca a Dios, créale que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Si usted hoy se conectó, tiene que creer que Dios le va a hablar. No se conecte a un culto solamente por religiosidad o por costumbrismo. Conéctese con expectativa, porque el que busca de Dios, créale que le hay. El que se conecta a una transmisión, créale que Dios hablará por medio de estos medios y que tiene milagros que manifestar en tu casa, manifestaciones de gracia, de misericordia y de favores a tu vida. Mire este cuadro, por favor. Lázaro estaba enterrado. Usted se sabe la historia cuando murió. Estaba enterrado delante de Marta y de Cristo. Y Cristo le dice a Marta: tu hermano resucitará. Y ella le dice: sí, Señor, llorando le dice: sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y yo pregunto, ¿Marta escuchaba con un oído de fe o con un oído angustiado? El Señor le estaba diciendo: oye, Marta, te estoy diciendo que Lázaro resucitará. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar porque está escrito que cuando tú vuelvas, entonces resucitará en el día postrero. A mí me llama la atención que Marta estaba tan angustiada que no pudo escuchar al Señor lo que le estaba diciendo, que estaba al lado de ella. Ahora es por una transmisión que yo le estoy hablando, la palabra de Dios. Usted tiene que saber y creer que el Señor hoy está hablando a su espíritu. Y yo le pregunto, ¿con qué oído usted está escuchando hoy la palabra? ¿Con un oído religioso rutinario? ¿Con un oído para el culto ahora y luego se pone el otro oído para las noticias mañana? Estas noticias que desorientan, que angustian. Yo no veo televisión casi, porque todo lo que veo es noticias que matan fe, noticias que traen traumas, noticias que angustian el alma de la gente. El evangelio significa buenas nuevas. Hoy yo te estoy hablando de buenas noticias. Conéctate conmigo a estas buenas noticias de nuestro Padre, que nos dice que no moriremos, sino que viviremos para contar las grandes maravillas que todavía Dios hace con aquellos que le buscan, con aquellos que le escuchan, con aquellos diligentes que pueden venir con hambre a escuchar su palabra. Como María, la hermana de Marta, que desde que Jesús entró a su casa se puso a los pies del maestro a deleitarse y a escuchar, a interiorizar y a recibir lo que Jesús te quería decirle. Pero la que estaba desorientada era Marta, la que nunca se dignó en escuchar la voz de su maestro. Vino el día de la crisis y vino entonces la mayor angustia a su corazón. Escuche hoy la palabra con un oído de fe y no con un oído angustiado. Ahora me impacta con este tema de Lázaro, que dice la Biblia que Lázaro estaba muerto, enterrado hacía 4 días, y le habían puesto una piedra delante de donde estaba enterrado. Pero la Biblia dice que Cristo, escuche, Cristo lo llamó, y Lázaro, estando muerto, escuchó y se levantó. Aleluya. Marta estaba al lado de Jesús y ella no podía oír lo que Jesús le estaba transmitiendo. Lázaro estaba muerto, y aún estando muerto pudo escuchar la voz del maestro y se levantó. Dios está llamando. Mire lo que Dios ponía, una impronta en mi espíritu.
Dios está llamando a los muertos de esta generación y le está gritando: levántate, levántate, levántate. Si hoy tú no puedes escuchar a Dios, entonces no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. Hoy el Señor te está gritando: levántate, yo estoy contigo, no hay nada imposible para mí. Muchas son las aflicciones de los justos, mas de todas ellas nos librará el Señor. Si no puedes entonces escuchar esta revelación de la palabra, el Señor te está diciendo: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Wow, qué importante entonces es oír la voz de Dios clara y oírla con fe y no con un espíritu angustiado en este tiempo. Oí un testimonio cara a cara de alguien una vez que impactó y marcó mi vida para siempre con este asunto de oír sin angustia. Hace muchos años oí a alguien enfrente de mí que dijo que un día estaba endeudado, muy angustiado, desorientado, no sabía qué hacer. Cuando salió, de pronto ni se despidió de su familia, encendió su vehículo, pero el Espíritu Santo le dijo: tú no has orado. Así mismo lo dijo. Él dejó el vehículo encendido, pasó por la cocina, pasó por la sala, fue a su habitación, se arrodilló angustiado, afanado, desorientado. Se arrodilló, estaba llorando, gimiendo, clamando, orando a su Creador, a su Padre, que lo socorriera en su angustia. Y dice él que ahí arrodillado enfrente de su cama sintió una respiración bien cerca de su cara. Él ahí mismo abrió un ojo y se dio cuenta que era su niña de 4 años que estaba arrodillada ahí al lado de él. Él sintió su respiración en la cara. La niña le dijo: papi, ¿qué estás haciendo? Y él le dijo: yo estoy aquí llorando. Tú nunca me habías visto llorando, pero hoy me estás viendo llorando delante de nuestro Dios. Dice él que para su sorpresa la niña, su niña de 4 años, le dijo: ¿tú quieres que yo ore por ti? Y él, sorprendido, le dijo: pues sí, ora por mí. Él arrodillado ahí en este cuadro. La niña le puso sus 4 deditos en la frente y empezó a orar: Jesús, papá Dios, ayuda a mi papi que está llorando. Y dice él que para su sorpresa vino ahí mismo, escuche, palabra de Dios sobre la niña. Y la niña le dijo con toda la autoridad: ¿no te he dicho que para el que cree todo le es posible? Dice él que en ese momento sus oídos se abrieron, sus oídos se rompieron y pudo atravesar la palabra de su Creador a su espíritu y produjo un milagro de adentro hacia afuera. Una palabra rompió esa palabra rompió en él todo aturdimiento de su oído, toda sordera espiritual. Esa palabra produjo un antes y un después en él. Hoy la palabra de tu Padre, hoy no es un culto más, una transmisión más. Esto no lo hacemos para llenar una agenda ni un calendario de transmisión. Hoy te estoy hablando de que Dios quiere decirte: yo estoy contigo. Levántate de entre los muertos, porque ha llegado tu luz. Levántate de tu condición de angustia, levántate de tu condición de ansiedad, porque yo estoy contigo, no te hice en vano. Levántate, pero escucha mi palabra con fe y no con angustia ni ninguna desorientación que producen las noticias de este mundo, que solo le amargan la vida a la gente. Es tiempo de empezar a oír con fe las buenas noticias del Evangelio de Cristo, que produce un antes y un después en la vida de la gente. Anote, por favor, la meta suya y mía siempre será entrenar a nuestro cuerpo para que obedezca la palabra que ha oído de parte de Dios. ¿Cuánta gente oyendo Biblia y todavía su cuerpo no responde a esa palabra retadora, provocadora y creadora de milagros? Anote, por favor, lo que provoca los milagros es la palabra creída por nosotros. Pero va a depender con qué oído esté escuchando la palabra. Si con un oído de fe o con un oído angustiado y afanado. Dígale a alguien, por favor, ahí: ¿usted quiere milagros? Dígale: ¿usted quiere milagros? Oiga la palabra con el oído de la fe y no con el oído de la angustia, con el oído de la desorientación y la poca expectativa de lo que Dios todavía puede hacer en aquellos que le buscan, que le aman y que le sirven con diligencia. Leamos, por favor, Mateo en su capítulo 13, verso 15.
Dice la palabra del Señor, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esta generación se ha engrosado y ha encerrado sus oídos. Pero el Señor hoy está destaponando los oídos de aquellos que anhelan ardientemente ver su gloria en la tierra. Y es solamente, no es la palabra de un periodista, no es la palabra de un político, no es la palabra de Hollywood, de los actores de Hollywood, lo que va a destaponar los oídos espirituales de la gente. Lo único que tiene facultad, poder y autoridad para penetrar nuestros oídos espirituales se llama la potente y poderosa palabra de Dios. Escuche esto, por favor. Hace más de 15 años hicieron un experimento real. Buscaron 100 personas de diferentes nacionalidades, lo durmieron, le hicieron un electroencefalograma electrónico, no sé, algo ahí de los científicos inventando. Pero ellos durmieron 100 personas, esto fue real, escuche lo que hace la palabra de Dios. Y ellos lo durmieron y comenzaron a hablarle al oído de farándula, de política, de pelota, de modas. Ellos querían hacer un experimento, descubrir si en el cerebro, cuando la gente está durmiendo, tiene movilidad algún órgano de su cerebro. Se encontró, para su sorpresa, que uno de los científicos se le ocurrió, porque le decían de todo a esas personas durmiendo y nada reaccionaba. Había un aparato que iba a marcar, si iba a rayar ahí en una pantalla si había algún movimiento, reacción en su cerebro. Pero a alguien, por favor, escuche, usted tiene que escuchar esto. A alguien se le ocurrió y dijo: vamos a leerle la palabra de Dios. Comenzaron a leerle un salmo larguísimo, el Salmo 119, qué sé yo. Comenzaron a leerle la palabra. Inmediatamente el aparato empezó a marcar, y para su asombro los científicos encontraron que hay un órgano en el cerebro cerca del oído que tiene reacción. Pero ese órgano del cerebro no reacciona ante ninguna otra cosa del cosmos, de este mundo. Solamente reacciona a la palabra de Dios. Ellos le llamaron el área de la fe. El hombre tiene un área en su cerebro que solo reacciona cuando escucha la palabra de su creador. Pero ellos están descubriendo lo que ya la Biblia hace tiempo que está escrito. Dice la Biblia que el hombre oye a la palabra de su creador, y que si oye con fe habrá transformación en su vida. La Biblia dice que tenemos que oír, pero el oír la palabra de Dios con fe. Hoy que esta palabra pueda producir, introducir en su vida y pueda producir cambios sustanciales en su vida. Anote, por favor, tus ojos se abrirán y verán el poder de Dios cuando sueltes el afán y oigas con fe lo que tu Padre te quiere decir. Ojo, siempre será más importante lo que Él te diga que lo que oigas y veas de este mundo. No me canso de meditar en una anécdota que siempre ha llamado mi atención. Me encantan las anécdotas porque son tan instructivas y me dicen, me ensanchan el conocimiento. Y espero que a usted también. ¿Qué problema tiene la gente que ahora mismo está rodeado de tantos ruidos, de tantos sonidos, y las personas no saben qué es lo que quieren oír, qué es lo que van a oír, no saben qué es lo que más les conviene oír? Y una de mis anécdotas preferidas dice que una vez un hombre fue a un restaurante chino, porque los chinos tienen costumbres maravillosas de hacer platos raros con anca de ranas y todo eso. El hombre, dice la historia, que fue a un restaurante chino y le dijo: ¿cuánto usted me da porque yo le traiga un saco de sapos? Porque no me dejan dormir en mi casa. Las personas en el restaurante le dijeron: tráiganos todos los sapos que usted tenga. El hombre fue y a los 15 días retornó con un solo sapo. Y la gente le dijeron: ¿y dónde está el saco de sapos que no lo dejaba dormir con los ruidos? Él decía: yo me equivoqué. Todo el ruido que yo escuchaba por las noches, yo pensaba que lo producían muchos sapos. Solamente todo el groído del sapo, solamente era un solo sapo lo que producía todo ese ruido. Santo.
A veces usted escucha tantos ruidos y cree que el mundo se le va a caer encima porque cree que son tantos lo que usted puede percibir en su humanidad. Usted cree que el mundo se le va a acabar, que el mundo ya no está para usted, que su vida ya no encaja en este mundo. Son tantos los ruidos. Amado, yo estoy aquí para sonarte la trompeta que te dice: yo estoy contigo, yo te doy victoria. Y no escuche los ruidos. A veces creemos que son muchos ruidos y a veces el diablo con un solo ruido nos desorienta. Hoy conéctate a la palabra de tu Padre. Oye con fe, suelta el oído angustiado y párate firmemente a lo que tu Padre te está expresando en esta noche a través de su Espíritu Santo. Mateo 13:16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que hoy ves y no lo vieron, oír lo que tú oís y no lo oyeron. Es una bendición que estamos escuchando, viendo las manifestaciones de gracia de nuestro Señor. Cosas que los profetas de la antigüedad desearon oír y ver y no lo pudieron hacer. Mas Dios ha permitido que estemos en este final de los tiempos para ser protagonistas de los eventos de gracia de aquellos que cargan la naturaleza de Cristo en este tiempo. Escuche esto: de aquí en adelante tu salvación, tu vida y lo que serás dependerás de lo que oigas y creas. Segunda de Timoteo 4:3 en adelante dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le decía el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Wow. En este tiempo se amontonarán personas con comezón de oír, oyendo lo incorrecto. Mire, lo más terrible es un ser humano tener éxito en algo que Dios nunca le dijo que hiciera en la tierra, porque oyó mal, se dejó dirigir mal, pero para colmo tuvo éxito en eso que no es de Dios, pero que no tiene un fruto eterno, ni tiene perpetuidad en el tiempo. Llegó la hora de que nos interesemos por lo eterno de nuestro Dios y no por lo pasajero de este mundo. Pero para conectarnos a lo eterno tenemos que conectarnos a la voz eterna de la palabra de nuestro Dios. Para ir terminando, anote por favor, anótelo. 3 elementos que pueden impedir que oigamos correctamente y con fe. Primer elemento, va a depender del lugar donde estés. Si estás en un lugar incorrecto, oyendo lo incorrecto. Nehemías 4:20 dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, vuestro Dios peleará con vosotros. Ahora en este tiempo estamos oyendo la palabra, pero es importante un lugar donde oigas la trompeta de Dios, y ese lugar es la iglesia, el templo. Y yo sé que Dios permitirá que volvamos a poder juntarnos y adorar a nuestro Señor y oír que Él pelea por nosotros. La segunda cosa que impide que podamos oír correctamente está en Santiago 1:25. Dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ya usted sabe, si una persona es oidor olvidadizo, nunca podrá ponerse de frente ante lo que Dios tiene guardado para él, porque todo se olvida. Mucha gente se le ha olvidado lo que Dios le dijo que tiene que hacer. Por eso su vida ha entrado en tantos conflictos, porque Dios ha hablado de tantas formas. Y dice en Hebreo 1: Dios, habiendo hablado de tantas formas y maneras a través de los patriarcas y de los hombres antiguos, en este tiempo del fin le ha placido hablar a través de su Hijo. Cristo es que tiene la voz autorizada del Padre en la tierra. Él habló por profetas, Él habló por hombres de Dios, patriarcas de la antigüedad. Pero dice en Hebreo 1 que en este tiempo del fin le ha placido al Padre hablar solamente a través de su Hijo. Dios no habla a través de estatua de yeso. Dios no habla a través de ángeles. Dios habla solamente a través de su Hijo, porque dice la palabra: y a quién de sus ángeles jamás Él llamó mi hijo eres tú. Solo su Hijo, el que salió de su Trinidad,
Es solamente a través de Cristo que el Padre está hablando en la tierra. Llegó la hora de ejecutar lo que oyó usted de parte de Dios. Si Dios te dijo perdona y pide perdón, ve y hazlo. Si Dios te dijo paga, también ve y paga. Si Dios te dijo levántate que yo estoy contigo, levántese, porque fue Dios que lo dijo. De esa condición de drogas, levántate. De esa adicción, de esa miseria, levántate. De esa depresión, Dios lo dijo, levántate. Levántate de esa incredulidad, de ese pecado que te hace sentir miserable. Si Dios te dice hoy levántate, oye con fe, no seas oidor olvidadizo y ejecuta lo que has oído de parte de tu Padre Celestial. Hoy lo estás oyendo de parte de Dios. Levántate. Mire, usted se puede olvidar de todo menos de lo que Dios te ha dicho. Pero muchos tienen un problema, que cuando terminan una transmisión de conectarse, pregúntele a alguien de qué Dios le había hablado hoy. Hay un problema en el hombre es oidor olvidadizo, pero se acuerda de otras cosas que no tiene necesariamente que acordarse. Pero sí debemos tener el reto y el desafío de interiorizar lo que escuchamos de parte de nuestro Dios. Por último, el 3, ¿qué otro estorbo impide que oigamos correctamente? El oír con pereza y no con diligencia la palabra de Cristo. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Lea por favor Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Espíritu Santo, que es el maestro de Dios en la tierra, tiene el último mensaje para esta generación. Pero un oído angustiado, un oído perezoso, un oído olvidadizo no podrá oír lo que Dios está preparando para hacer en este tiempo del fin. Por último y termino, Mateo 13:18 dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. ¿Por qué solamente le digo esto? Porque empieza diciendo oíd. Y hay tantos versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que siempre empiezan diciendo: oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno solo es. La clave es oír con detenimiento, con paz y reposo lo que Dios quiere decirle a esta generación. Con esto sí que termino. Los 3 beneficios más importantes de oír con fe la palabra de Dios es: primero, que usted va a entender con más claridad el Evangelio. Segundo, obedecerá entonces más fácil la verdad de Cristo. Y tercero, vivirá más fácil conforme a la vida del Espíritu. Eso está en Gálatas 3:3. Vivirá más fácil la vida del Espíritu. Nos conviene el oír con fe para ver su gloria en la tierra. Solo Cristo te puede hablar, porque dice en Hebreo 1 que el Padre solamente ha querido hablar a través del Hijo. Acepta a Cristo hoy y Él hablará tu vida, guiará tu vida a partir de hoy, sin ninguna vergüenza. Hoy acepta a Cristo. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te necesito. Te abro mi corazón. Repite: yo me declaro un pecador. Creo que moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día. Perdona mis pecados. Habla mi vida. Guíame a partir de hoy. Te entrego mi alma. Salva mi alma y no te olvides de mí. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si te has entregado a Cristo hoy, a partir de hoy, créelo, Él hablará a tu espíritu, guiará tu vida y te introducirá en ambientes que nunca te imaginaste entrar. Gracias por conectarte a esta transmisión. Por favor, comparte esta transmisión para que sea de bendición para otros. Nos vemos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Dios te bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de edificación para tu vida. Y si necesitas oración, contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y si tienes algún aporte, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta que aparece ahí debajo. Síguenos también en nuestras redes sociales y por YouTube. Será hasta nuestra próxima entrega. Muchas bendiciones.